En 2010, Luis Torres, un joven de 28 años nacido en Buenos Aires, se encontraba en una etapa de su vida que muchos considerarían normal. Un trabajo estable, amigos con quienes compartía momentos de ocio y una familia con la que mantenía una relación cercana, pero no particularmente profunda. Sin embargo, en el fondo, Luis sentía un vacío que no sabía cómo llenar. En ocasiones cuestionaba el propósito de su existencia, pero siempre encontraba maneras de distraerse y evitar profundizar en esos pensamientos. Todo cambió una noche de octubre. Luis volvía a casa después de una cena con amigos. Mientras conducía por una avenida poco iluminada, el sonido de los neumáticos contra el asfalto mojado era lo único que rompía el silencio de la noche. En un instante, un vehículo que cruzó un semáforo en rojo impactó de lleno el lado del conductor. Lo que siguió fue un torbellino de caos. Luces parpadeantes, gritos y el sonido de las sirenas en la distancia. En medio de todo eso, Luis perdió la conciencia. Lo que experimentó en esos minutos de inconsciencia fue algo que nunca había imaginado. No hubo túneles de luz ni coros celestiales. En cambio, se encontró en un espacio oscuro y frío, completamente aislado de cualquier sensación de seguridad o consuelo. Luis describiría más tarde ese lugar como un vacío angustiante, una nada en la que sentía que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie más. Era como si múltiples ojos invisibles lo estuvieran observando desde la distancia. En ese estado de confusión y temor, una figura encapuchada emergió de la oscuridad. No tenía un rostro visible, pero su presencia era imponente. Dijo: «No es tu momento, pero recuerda que cada paso que das cuenta». De inmediato, la figura desapareció, y Luis sintió como si estuviera siendo empujado hacia atrás, de regreso al mundo físico. Despertó en una sala de hospital, rodeado de médicos y con su familia, esperando ansiosamente noticias de su recuperación. El impacto había sido severo, pero milagrosamente, Luis sobrevivió con heridas que sanarían con el tiempo. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurrió en su cuerpo, sino en su mente y su espíritu. Durante las semanas siguientes, mientras Luis se recuperaba, no podía dejar de pensar en esas palabras. Cada paso que das cuenta. Reflexionaba sobre su vida, sobre cómo había pasado años sin un propósito claro, dejándose llevar por la rutina. Era como si el vacío y la figura encapuchada hubieran actuado como un espejo, mostrándole que había estado viviendo de manera superficial, sin considerar las repercusiones de sus acciones ni el impacto que tenía en los demás. Poco a poco, Luis comenzó a hacer cambios. Empezó a reconectar con su familia, esta vez con conversaciones más profundas y significativas. Se disculpó con amigos a los que había herido en el pasado, incluso cuando pensaba que esas heridas ya habían cicatrizado. También decidió dedicar tiempo al voluntariado en su comunidad, algo que siempre había considerado, pero nunca había priorizado. Una de las decisiones más importantes que tomó fue visitar una iglesia, algo que no había hecho desde su adolescencia. Aunque no buscaba respuestas definitivas, esperaba encontrar un espacio para reflexionar y entender mejor lo que había experimentado. En una conversación con el sacerdote, compartió su historia y el impacto que esas palabras habían tenido en su vida. Estas palabras resonaron profundamente en Luis. No solo confirmaron lo que había sentido desde el accidente, sino que también le dieron un marco espiritual para interpretar su experiencia. A partir de ese momento comenzó a leer la Biblia y encontró consuelo en pasajes que hablaban sobre la importancia de vivir de manera consciente y responsable. La transformación de Luis no fue instantánea ni libre de desafíos. Había días en los que la rutina y las dudas amenazaban con arrastrarlo de vuelta a su antiguo estilo de vida. Sin embargo, cada vez que sentía esa tentación, recordaba el vacío oscuro y las palabras de la figura encapuchada. Una de las primeras áreas de su vida en las que decidió enfocarse fue su relación con sus padres. Durante años, había dado por sentada su presencia y su apoyo, pero después del accidente, se dio cuenta de cuán poco había expresado su gratitud hacia ellos. Ese momento marcó el inicio de una relación más sincera y afectuosa con ellos. En su búsqueda de un propósito más significativo, Luis también decidió enfocarse en su carrera profesional. Después de mucho pensarlo,
optó por cambiar de rumbo y buscar una ocupación que le permitiera servir a su comunidad de manera directa. Se involucró en un programa de mentores para jóvenes en situación de riesgo, utilizando sus propias experiencias para inspirarlos y guiarlos hacia un futuro más prometedor. Un día, mientras regresaba a casa después de una reunión con el grupo de mentores, se encontró con un hombre mayor que tocaba una guitarra en una esquina. La melodía que tocaba era sencilla, pero había algo en su interpretación que le transmitía paz. Durante su plática, el músico le dijo algo que quedó grabado en su mente. La música, al igual que la vida, no siempre tiene que ser grandiosa para ser significativa. A veces, basta con tocar las notas correctas en el momento indicado. A medida que pasaba el tiempo, Luis comenzó a compartir su historia con otros. Aunque al principio dudaba de cómo sería recibido su relato, pronto se dio cuenta de que su experiencia tenía el poder de conectar con las personas en un nivel profundo. En reuniones comunitarias, iglesias y encuentros casuales, Luis hablaba sobre el accidente, el vacío que experimentó y la frase que cambió su perspectiva de vida. A medida que la vida de Luis seguía avanzando, se enfrentaba constantemente a recordatorios de cómo su accidente había marcado un antes y un después. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una caminata solitaria en un parque cercano a su casa. Mientras paseaba entre los árboles, vio a un niño jugando con una pelota cerca de un lago. De repente, la pelota cayó al agua y el niño, sin pensarlo dos veces, intentó alcanzarla, perdiendo el equilibrio y cayendo al lago. Sin dudarlo, Luis corrió hacia el agua, se lanzó y logró sacar al niño antes de que algo grave ocurriera. Este incidente, aunque breve, tuvo un impacto profundo en él. Mientras sostenía al niño en sus brazos y lo devolvía sano y salvo a sus padres, recordó las palabras que había escuchado en el vacío. Cada paso que das cuenta. Entendió en ese momento que incluso las acciones más pequeñas, como estar presente en el lugar y el momento adecuados, podían tener un impacto significativo en la vida de otra persona. Con el tiempo, Luis comenzó a recibir invitaciones para compartir su testimonio en eventos más grandes. Su historia resonaba no solo con aquellos que habían tenido experiencias similares, sino también con personas que buscaban un sentido de propósito en sus propias vidas. Durante una de estas charlas, un hombre de mediana edad se levantó para compartir su agradecimiento. En una ocasión, mientras leía la Biblia, encontró un versículo en el libro de Romanos que decía: «Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este pasaje resonó profundamente en él, ya que sentía que encapsulaba lo que había aprendido desde su accidente, que incluso las experiencias más difíciles podían transformarse en algo significativo cuando se les permitía cumplir un propósito mayor. Sin embargo, no todo en su vida fue espiritual o introspectivo. Luis también redescubrió la alegría en las cosas simples. Disfrutaba pasar tiempo con su familia, aprender nuevas habilidades y conectar con amigos de una manera más auténtica. También se permitió disfrutar de pasatiempos que antes consideraba triviales, como tocar la guitarra y pintar. Un aspecto que Luis también decidió abordar fue su salud física. Después del accidente, se dio cuenta de que había descuidado su cuerpo durante años. Comenzó a ejercitarse, a comer de manera más equilibrada y a cuidar mejor su bienestar general. Aunque al principio lo veía como una tarea necesaria para recuperarse del accidente, con el tiempo entendió que su cuerpo era un regalo, un templo que debía cuidar para poder servir mejor a los demás. Luis también dedicó tiempo a fortalecer su comunidad. Junto con un grupo de amigos, fundó un programa que brindaba apoyo emocional y espiritual a personas que habían experimentado traumas o pérdidas significativas. Luis veía este proyecto como una extensión de su propia transformación, un testimonio de cómo incluso las experiencias más oscuras podían dar lugar a algo hermoso y significativo. Un día, mientras miraba un atardecer desde la ventana de su habitación, Luis reflexionó sobre el camino que había recorrido desde su accidente. Pensó en el vacío oscuro, en la figura encapuchada y en esas palabras que habían cambiado su vida. Cada paso que das cuenta. Aunque todavía no comprendía completamente el significado de su experiencia, sabía que le había dado una segunda oportunidad para vivir de una manera que honrara a Dios y sirviera a los demás. Mientras su vida continuaba transformándose, Luis enfrentaba un nuevo desafío.
cómo mantener viva esa sensación de propósito en medio de la rutina diaria. Aunque había logrado grandes cambios, sabía que era fácil caer en la complacencia. Por eso, decidió establecer un ritual diario que le ayudara a recordar su propósito. Cada mañana, antes de comenzar el día, dedicaba tiempo a la oración y la meditación, pidiendo guía y fuerzas para vivir de acuerdo con los valores que había adoptado. También comenzó a escribir un diario, donde registraba sus pensamientos, reflexiones y experiencias. Este ejercicio no solo le ayudaba a procesar sus emociones, sino que también le permitía ver cómo Dios estaba obrando en su vida de maneras que a menudo pasaban desapercibidas. Al releer sus escritos, encontraba evidencia de cómo pequeños actos de bondad y decisiones conscientes estaban impactando a quienes lo rodeaban. A medida que Luis reflexionaba sobre los últimos años, se daba cuenta de cómo cada paso que había dado desde el accidente lo había llevado a una vida más plena y significativa. Aunque aún quedaban preguntas sin respuesta sobre su experiencia en el vacío, ya no sentía la necesidad de entenderlo todo. Para él, la incertidumbre formaba parte del misterio de la vida, y en lugar de buscar respuestas definitivas, decidió enfocarse en vivir con propósito y gratitud. Luis también se convirtió en mentor para otros que enfrentaban momentos difíciles en sus vidas. Su historia no era solo una fuente de inspiración, sino también una guía práctica para quienes buscaban transformar su dolor en crecimiento. No tienes que tener todas las respuestas, les decía. Solo asegúrate de que cada paso que des cuente, de que cada acción refleje el tipo de persona que quieres ser. Estas palabras, que habían sido el eje central de su transformación, se convirtieron en un mensaje que compartía en cada oportunidad. En los últimos años, Luis encontró un profundo sentido de paz. Se dedicó a disfrutar de la vida, pero no en un sentido superficial, sino con una profunda conciencia de lo que realmente importaba. Pasaba tiempo con su familia, cultivaba relaciones auténticas con sus amigos y continuaba sirviendo a su comunidad a través de proyectos que marcaban una diferencia. Una noche, mientras caminaba por la misma avenida donde había ocurrido su accidente, Luis se detuvo y miró las estrellas. En ese momento, sintió una paz indescriptible, como si el universo entero estuviera diciéndole que estaba en el camino correcto. Cerró los ojos, agradeció por la segunda oportunidad que se le había dado y prometió seguir haciendo que cada paso contara. Querido espectador, espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si sientes que estás atrapado en la rutina o que la vida no tiene un propósito claro, recuerda que nunca es tarde para hacer un cambio. Te invito a reflexionar sobre tu propio camino, a buscar conexiones más profundas con quienes te rodean y a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir recibiendo contenido que inspire y transforme. Nos vemos en el próximo video.